Debería haber estado emocionada. La mayoría de las mujeres esperan con ansias su 30 cumpleaños, pero a medida que se acercaba el mío, solo sentía miedo. En lugar de alegría, me oprimió como una obligación, una actuación que me obligaban a soportar. La verdad era que hacía mucho que no tenía ganas de celebrar nada. El año pasado me había desmoronado de maneras que me costaba admitir, incluso a mí misma. Mi matrimonio, que antes era el centro de mi vida, se había convertido en algo asfixiante. Richard, mi esposo, tenía un don para el control. Empezó con algo pequeño, como las gotas de lluvia antes de la tormenta, hasta que un día desperté y me di cuenta de que cada decisión, cada elección, cada rincón de nuestras vidas estaba dictado por él. Él dirigía la empresa que mis padres me habían dejado. Él decidía a quién veíamos. Y ahora incluso se encargaba de cómo debía vestirme en mi propio cumpleaños. No me avergüences, Natalie, me había dicho a principios de semana, con voz cortante pero serena, como una advertencia envuelta en terciopelo. Todos estarán allí. No puedes aparecer así como así con una de tus ridículas faldas y zapatillas. Siempre había preferido la comodidad, las faldas largas y vaporosas, los vestidos sencillos, incluso vaqueros y camisas llamativas cuando me apetecía. Así era yo. Pero para Richard eso era inaceptable. Me recordaba constantemente que ya no tenía 16 años, que tenía que aprender a presentarme como las esposas de sus colegas. ¿Sabes lo humillante que es?, se burló una noche, estar a tu lado cuando todas las esposas de mi pareja son mujeres elegantes y refinadas, y tú pareces una niña descuidada que no ha madurado. Sus palabras me hirieron más de lo que quería admitir. Cruzaba los brazos sobre el pecho mientras, si pudiera protegerme de su desprecio, pero el daño persistía. A veces me preguntaba si tenía razón. Tal vez estaba anclada en el pasado, aferrándome a fragmentos de mí misma que ya no encajaban con la mujer en la que me había convertido. Sin embargo, en cuanto ese pensamiento surgió, lo aparté. Sabía lo que realmente era, su forma de desmoronarme hasta que ya no me reconocía. Mientras paseaba por el centro comercial, pasando junto a maniquíes con vestidos brillantes que no quería, no dejaba de pensar en lo lejos que nos habíamos alejado. Me costaba recordar al hombre que solía ser, el que una vez me llamó cariño, que se reía de mis chistes tontos, que me miraba como si fuera su mundo entero. Esos momentos parecían fragmentos de otra vida, borrosos e inalcanzables. Ahora sus ojos solo reflejaban irritación, a veces incluso asco, como si yo fuera una molestia que tenía que soportar. Mañana me organizaría una gran fiesta, se había hecho cargo de todo, la lista de invitados, el catering, la música. Solo se esperaba que apareciera con el vestido que él consideraba digno. Se suponía que era mi cumpleaños. Sin embargo, parecía un escenario donde podía exhibir su poder, su riqueza, su vida perfecta. Y a mí, no era más que un simple accesorio. Si por mí fuera, habría pasado el día tranquilamente con Katie, mi pequeña, y quizá con una o dos amigas cercanas. Podríamos haber comido pastel en casa, reírnos juntos y dejar pasar el día sin espectáculo. Pero a Richard no le interesaba lo que yo quería. Me lo había dicho. Tienes que madurar, Natalie. Deja de hacer el ridículo. Una mujer de tu edad debería saberlo. Esa noche, tumbada en la cama mirando al techo, pensé en la fiesta, en la gente que no conocía y que me estrecharía la mano, me sonreiría falsamente y fingiría celebrarme. Sentí la amargura subirme a la garganta. No era mi celebración en absoluto, era la suya. Aún así, sabía que iría. Me pondría el vestido que comprara, sonreiría cuando correspondiera y haría mi parte. Porque en el mundo de Richard la resistencia no estaba permitida, y mañana volvería a recordar cuánto de mí misma ya había perdido. El centro comercial estaba abarrotado ese sábado por la tarde. Sus amplios pasillos resonaban con pasos y charlas. Paseaba de una boutique a otra, pasando los dedos con desgana por los vestidos de lentejuelas y los percheros de seda. Nada me parecía bien, nada me hacía sentir como yo, pero no estaba allí por mí misma, estaba allí por la fiesta de Richard y por los estándares de Richard. Estaba a punto de entrar en otra tienda cuando una voz me detuvo en seco. «Cariño», resonó un tono masculino familiar, cálido como no lo había oído en años. Mi corazón dio un vuelco. Richard, por un fugaz instante, la esperanza floreció en mi interior. Tal vez había venido a sorprenderme, a ayudarme a elegir algo, tal vez incluso a recordarme que, bajo todas sus aristas, el hombre que una vez amé aún existía. Me giré,
lista para sonreír entre lágrimas, pero la sonrisa no llegó porque allí estaba él, Richard, de pie a menos de 3 metros, y a su lado había una mujer que nunca había visto. Era imponente, alta, esbelta, con el cabello dorado cayendo en cascadas sobre sus hombros y una blusa que se ajustaba a cada curva. Estaba radiante, segura de sí misma, el tipo de mujer que atraía miradas sin siquiera intentarlo. Y Richard la miraba como no me había mirado a mí en años. Su mano descansaba casualmente sobre su cadera, sus labios rozando su oído mientras susurraba algo que la hizo reír. Y esa palabra, cariño, no estaba dirigida a mí en absoluto. El aire parecía enrarecerse. Sentí una opresión en el pecho como si el suelo se hubiera derrumbado bajo mis pies. Quise salir corriendo a gritar, a exigir una explicación, pero mis piernas me arrastraron, siguiéndolas como un fantasma. Entraron en una boutique de novias, con el brillo de los vestidos blancos llenando el escaparate. Una boutique de novias. Me quedé paralizada, con el pulso latiéndome con fuerza en los oídos. Esto no podía ser real, tenía que ser algún malentendido, alguna broma cruel. Sin embargo, no hubo risas ni cámaras ocultas esperando al aparecer y revelar que todo era un montaje. Me colé detrás de ellos, escondido entre una hilera de smokines, agarrando la tela con los dedos como si pudiera anclarme al suelo. Algo elegante, dijo Richard con seguridad, palmeando el costado de la mujer como si ya fuera suya. El vestido más bonito que tienes. No se merece menos. La vendedora sonrió y se apresuró a buscar los vestidos. La rubia Amanda, como pronto descubriría, hizo un puchero juguetón, rozando el pecho de Richard con sus uñas cuidadas. Me estás haciendo sonrojar, bromeó. No lo suficiente, susurró él, con la voz impregnada de un cariño que ya nunca me dedicaba. Me mordí los labios con tanta fuerza que sentí el sabor de la sangre, esforzándome por escuchar cada palabra. ¿Cuándo te divorciarás finalmente de tu esposa?, preguntó Amanda, bajando la voz, pero no lo suficiente como para escapar de mí. Estoy harta de esperar, Richard, se me heló la sangre. Pronto, le aseguró apretándole la mano. En cuanto la presione para que firme los papeles, transferirá la casa, la empresa, todo. No tiene ni idea de lo que se avecina. Un poco más de presión y cederá. Créeme, dijo Amanda riendo, apoyándose en él, y luego nos casaremos el mes que viene. Por supuesto, prometió Richard, con tono firme y seguro. Para entonces ya no estará en el mapa para siempre. Me tambaleé hacia atrás contra el estante, con la respiración entrecortada. Los vestidos a mi alrededor se desdibujaban, marfil y encaje flotaban en mi visión. No era solo una aventura, no era solo una traición. Planeaba borrarme, despojarme de todo, mi casa, mi herencia, incluso la empresa que mis padres me habían confiado. El hombre en quien una vez confié mi corazón se preparaba para destruirme. Y en ese instante, escondido entre vestidos que anunciaban nuevos comienzos, me di cuenta de que mi matrimonio ya había terminado. Richard había tomado su decisión, y si no actuaba con cuidado, si no me protegía, no solo lo perdería a él, sino todo lo que me quedaba. Al salir del centro comercial, el mundo se desdibujaba a mi alrededor. Me temblaban las manos al volante mientras conducía hacia la escuela de Katie. Necesitaba recomponerme antes de verla, pero por mucho que respirara hondo, no podía borrar el sonido de la voz de Richard prometiéndole una boda a otra mujer. Cuando me detuve, Katie me vio por la puerta de cristal y vino corriendo. Bueno, lo más cerca que pudo. La puerta de mi pequeña estaba desnivelada. Una pierna un poco más corta que la otra. Se tambaleó, pero luego se estabilizó, con las coletas rebotando. ¡Mamá!, gritó, abrazándome. Me arrodillé y la abracé fuerte, respirando el aroma a crayones y a infancia que impregnaba su suéter. Por un instante, el horror de lo que había presenciado se desvaneció. Katie era mi ancla, siempre lo había sido. Mami, Matthew me volvió a molestar hoy, dijo mientras caminábamos hacia el coche. Su voz era directa, pero noté un crujido. Dijo que camino raro. Todos rieron. Forcé una sonrisa, aunque me ardía el pecho. Cariño, eres perfecta tal como eres. No dejes que palabras tontas te hagan olvidarlo. Asintió, pero bajó la mirada al pavimento. Solo tenía 6 años. ¿Cómo podía comprender la crueldad de los niños o la de su propio padre? El recuerdo me apuñaló sin previo aviso. Richard de pie en su sala, mirándome fijamente hace meses. Katie acababa de tropezar mientras cargaba su muñeca y su rostro se contrajo de asco. «Es la lisiada Natalie», espetó. «¿Te das cuenta de lo que la gente piensa al verla? Es culpa tuya.
Mi familia no tiene defectos, esto vino de ti. Me quedé paralizado, abrazando a Katie, con la garganta ardiendo. No está lisiada, susurré. Es fuerte, es inteligente, es nuestra. Pero Richard solo se burló. Nunca será normal. Me diste un hijo con defectos. Incluso ahora, el eco de sus palabras me revolvía el estómago. Lo aparté y ayudé a Katie a subirse a su asiento elevador. Eres hermosa, le dije en voz baja, más fuerte que nadie que conozco. Al cerrar la puerta del coche, una voz detrás de mí me sobresaltó. Disculpe, señora. Whittaker, dijo, usando mi nombre de casada, uno que aún no me había acostumbrado a oír en voz alta. Me giré y vi a un hombre alto con traje sastre que caminaba hacia nosotros, de la mano de un niño pequeño. Lo reconocí al instante. El niño era Matthew, compañero de clase y torturador de Katie. Señor Hayes, dije con cautela, me ofreció una sonrisa pícara. Daniel, por favor. Quería disculparme por mi hijo. Me enteré de lo de hoy. Matthew miró al niño, que se movía incómodo. Ha sido cruel y lo siento de verdad. Katie observaba desde la ventanilla del coche, con los ojos muy abiertos. Matthew murmuró algo que no pude oír. Daniel se agachó a su lado. Continúa, lo instó con dulzura. Lo siento, Katie, murmuró Matthew sin mirarla directamente. No volveré a molestarte. Katie frunció los labios, pero tras una pausa asintió con aire regio. Bien, pero solo si es la última vez. Daniel rió suavemente, con un destello de alivio en el rostro. Me encontré sonriendo a pesar de todo. Tiene brío, dijo enderezándose. Deberías estar orgulloso. Yo lo estoy, respondí. Y entonces, inesperadamente, nos quedamos un rato más. Me preguntó por Katie, cuánto tiempo llevaba caminando por allí. Dudé. Era algo privado, vulnerable, pero algo en sus firmes ojos grises invitaba a la confianza. Soy abogado de divorcios, dijo cuando le pregunté por su trabajo. Veo familias en sus peores momentos, pero también en sus momentos decisivos, y resulta que tengo un buen amigo cirujano ortopédico pediátrico en San Diego. Se especializa en casos como el de tus hijas. Es el mejor que conozco. Me quedé sin aliento. ¿En serio? Daniel asintió. Podría conectarte. Ha cambiado vidas. Katie podría tener un futuro diferente. Por primera vez ese día, una chispa de esperanza brilló en mí. Entre la traición y la desesperación, una desconocida me ofrecía una posibilidad que casi había descartado. Miré a Katie por la ventanilla del coche, su pequeña figura, su sonrisa valiente, y en silencio le prometí que encontraría la manera. Llegó la noche de la fiesta, y la mansión Whittaker brillaba como una revista de lujo. Las lámparas de araña derramaban una luz dorada sobre los suelos de mármol. Las risas resonaban en los techos abovedados, y cada rincón estaba lleno de gente con vestidos brillantes y trajes a medida. Debería haber parecido una celebración, pero para mí no fue más que un escenario para la arrogancia de Richard. Dejó claro que Katie no era bienvenida. Solo me avergonzará, había dicho antes, con voz fría y tajante. Los invitados no necesitan ver a una niña dando tumbos. Se queda arriba. Me tragué la furia en aras de la paz, pero me ardía el pecho. A medida que avanzaba la noche, permanecí junto a Richard, sonriendo a gente que apenas conocía mientras fingían interés. «Oh, Natalie, estás radiante», una mujer dijo efusivamente. Su collar de diamantes reflejó la luz. Sin embargo, su mirada se desvió casi al instante de mí hacia Richard, a quien realmente quería impresionar. Forcé un gesto cortés de asentimiento. Otro hombre chocó su copa contra la mía, felicitando a Richard por su éxito, como si la fiesta fuera solo para él. Cada palabra era como un ladrillo más sobre mí, presionándome. Me dolían las mejillas de sonreír y el estómago se me revolvía de cansancio. Entonces, como una nube de tormenta que atravesaba un cielo soleado, apareció Amanda. Me quedé paralizada al verla entrar al salón envuelta en un vestido carmesí que atrajo todas las miradas al instante. Los invitados quedaron boquiabiertos. Se movía con una gracia calculada. Sus labios se curvaron en una sonrisa cómplice. No debería haber estado allí, y sin embargo allí estaba, una invitada inesperada en el reino de Richard. Mi corazón latía con fuerza al verla acercarse, con sus ojos clavados en los míos. «Natalie», dijo con dulzura, lo suficientemente alto como para que la oyeran los presentes, aún fingiendo ser la esposa perfecta. Sus palabras cortaron el aire, retándome a reaccionar. La mano de Richard me apretó el brazo, con una sonrisa plasmada para la multitud. «Ignórala»,
susurró entre dientes. Pero Amanda ya había despertado los rumores y la gente nos observaba con una curiosidad apenas disimulada. Se me secó la garganta, pero me negué a dejar que me viera quebrarme. Me di la vuelta, fingiendo que no era más que una sombra, aunque la rabia que me hervía amenazaba con desbordarse. Entonces Richard hizo su jugada. Con un aplauso llamó la atención de todos. «Damas y caballeros», anunció, con su voz resonando por el pasillo, «tengo una sorpresa especial para ustedes esta noche». Se me heló la sangre cuando vi a la niñera guiando a Katie hacia la escalera. Llevaba un vestido con volantes. Odiaba. Sus pequeñas manos se aferraban a la barandilla. Los ojos de Richard brillaron de orgullo al señalarla. «Mi hija ahora bailará un pequeño baile para todos ustedes». Los invitados aplaudieron cortésmente, ajenos a la crueldad. Katie estaba pálida y le temblaba el labio mientras me miraba en busca de ayuda. Algo dentro de mí se quebró. Di un paso al frente con la voz nítida y clara. «No, no lo hará». La sala quedó en silencio. Todas las miradas se dirigían entre Richard y yo. «Ella no es un juguete para tu diversión, Richard. Es una niña, nuestra niña, y no la humillarás así». La tensión atravesó el aire como un rayo. La sonrisa de Richard no flaqueó, pero su mirada se volvió gélida. «Natalie, cariño», dijo con una voz que destilaba condescendencia. «Creo que se te ha subido el champán a la cabeza. Claramente no eres tú misma». Se rió suavemente, invitando a los demás a reír con él. «Por favor, perdone a mi esposa. Tiene tendencia a emocionarse». La multitud estalló en risas, vacilantes al principio, luego más fuertes, como si temieran ofender a su anfitrión al no unirse. Sentí un calor inundar mis mejillas, la humillación arañarme la piel, pero peor que la burla fue darme cuenta de que Richard ya se había preparado para esto. Con el rabillo del ojo, vi su teléfono inclinado discretamente, grabándolo todo. Quería pruebas, pruebas de que yo era inestable, irracional, incapaz, pruebas que pudiera usar para arrebatarme a Katie. Me quedé paralizada, dividida entre la ira y la desesperación, mientras la fiesta se arremolinaba a mi alrededor en una neblina de tintineo de vasos y risas forzadas. Richard había convertido mi resistencia en un espectáculo, y en ese momento supe que el frente estaba despejado. Después de que se fuera el último invitado y la casa se sumiera en el silencio, pensé que por fin podía respirar. El tintineo de las copas, las sonrisas falsas, la meticulosa coreografía de la velada, todo había terminado. Pero Richard no había terminado. Se sirvió otra copa, con la corbata aflojada, la mirada vidriosa pero penetrante de una forma que me hizo un nudo en el estómago. «Cumpliste bien tu papel esta noche», dijo con sequedad, dejándose caer en el sillón de cuero. «Pero no pienses ni por un segundo que eso significa que has ganado». Me quedé cerca de la puerta, todavía con el vestido esmeralda puesto, que ahora parecía menos una armadura y más una trampa. «Richard, ¿podemos no hacerlo esta noche?» Mi voz era cansada, suplicante. Hizo girar el whisky, sonriendo con suficiencia. «Oh, lo haremos esta noche porque a partir de mañana las cosas cambian. Vas a firmar los papeles de la transferencia de la empresa y la casa, todo a mi nombre». Se inclinó hacia adelante. Su sonrisa se convirtió en amenaza. «Si no, perderás a Katie». El sonido del nombre de mi hija en sus labios me despertó de golpe. «¿De qué hablas? Es mi hija». «¿Nuestra hija?», corrigió, levantando un dedo. «Y probaré en el juicio que no eres apta. ¿Quieres saber cómo? Fácil. Todos esos videos del año pasado. Ese en el que te desmayaste en el sofá con una copa de vino todavía en la mano. La vez que rompiste a llorar después de una junta directiva, gritándome que saliera. Imagínate cómo lo verá un juez. Una madre inestable, una madre que bebe demasiado, una madre a la que no se le puede confiar un hijo». Sus palabras fueron como golpes. Podía imaginarlo en un tribunal, exhibiendo cada debilidad, convirtiendo cada momento de agotamiento en un arma. «No te atreverías», susurré, pero el temblor en mi voz me delató. «Oh, lo haría», dijo con frialdad, «porque no se trata de Katie. Me importan un bledo sus cuentos para dormir ni sus dibujitos. Solo es una palanca, la manera perfecta de asegurarme de que no te resistas». Me fallaron las rodillas y me agarré al borde de la pared para mantenerme en pie. Él no quería la custodia por amor, quería lastimarme, cortarme donde más sangrara. «Construí esta empresa contigo», dije con la voz entrecortada. «Y la casa que construimos juntos, y ahora me la entregas», replicó. «O Katie desaparece de tu mundo. ¿Crees que a los tribunales les importan tus historias sobre Saab?
Escucharán las pruebas y me aseguraré de que te vean exactamente como quiero. Lo miré fijamente, incapaz de reconocer al hombre en quien una vez confié, al hombre que una vez amé. El aire entre nosotros se densificó, y por primera vez sentí algo más fuerte que el miedo, la repulsión. Horas después, la casa volvió a estar en silencio. Richard había subido tambaleándose, satisfecho con sus amenazas. Me senté en la sala a oscuras. El eco de sus palabras resonaba en mi cabeza, cada una más venenosa que la anterior. Me temblaban las manos, pero mi mente se agudizó como no lo había hecho en años. Si me quedaba, lo perdería todo, a mi hija, mi dignidad, mi propia identidad. Él ya había escrito el guión, firmaría, haría una reverencia, desaparecería, pero me subestimó. Miré hacia la habitación de Katie. El suave resplandor de su lamparita de noche pintó el marco de la puerta. Ella era lo único que importaba, su risa, su calor, su pequeña mano en la mía. Eso era lo que necesitaba proteger, y si Richard pensaba que dejaría que la usara como peón, ya no me conocía. En ese silencio tomé mi decisión. No me rendiría, no firmaría, y no permitiría que me arrebatara a Katie. Esa noche, mientras Richard dormía, empecé a planear. Ni un grito, ni una pelea, ni otra súplica. Él esperaría eso. No, esto tenía que ser silencioso, cuidadoso y deliberado. Repasé las piezas en mi mente. ¿A dónde iríamos? ¿En quién podía confiar? ¿Cómo mantener a Katie y a mí a salvo, asegurándome de que nunca pudiera arrebatarnos todo lo que habíamos construido? El miedo seguía ahí, zumbando bajo mi piel, pero ya no me controlaba. En cambio, me impulsaba. Por la mañana tendría un plan, y por primera vez en años, Richard no sería el único que manejaría los hilos. Esa mañana, mucho antes de que la primera luz del amanecer se extendiera por las cortinas, yacía en la cama, escuchando la respiración constante de Richard a mi lado. El corazón me latía tan fuerte contra las costillas que temía que lo oyera. Sabía que este era el día. Nunca habría un momento mejor, ninguna oportunidad más segura. Si esperaba, me apretaría con más fuerza. Si me demoraba, encontraría otra forma de destrozarme, y Katie crecería creyendo que el miedo era amor. Cuando sonó la alarma de su teléfono, Richard se movió y murmuró algo sobre una reunión en la ciudad. Forcé una sonrisa soñolienta, le besé la mejilla y fingí que me acurrucaba bajo la manta. Solo cuando oí que la puerta principal se cerraba y el motor de su coche se perdía en la distancia, finalmente me moví. Entré en su oficina. El aire estaba impregnado del olor a su colonia en el sillón de cuero. Me temblaban las manos mientras me agachaba ante la caja fuerte de acero. Él creía que no le prestaba atención, pero había memorizado el código hacía meses, con los dígitos que usaba para todo, incluso el cumpleaños de su madre. Mis dedos vacilaron sobre el dial durante un breve suspiro. Entonces introduje los números. La cerradura se abrió con un clic. Dentro había fajos de billetes, ordenados y presumidos, como trofeos de su control. Los saqué y los metí en una bolsa de lona, hasta que el peso me dobló los hombros. Luego tomé los documentos que había preparado durante la última semana: el certificado de nacimiento de Katie, mi pasaporte, el expediente médico de su pediatra. Cada página era como una prueba de nuestro derecho a existir más allá de la sombra de Richard. Empaqué ligero, solo una maleta con ropa para los dos, escondida bajo mantas viejas en el maletero del coche. Para cuando cerré la cremallera, el sol de la mañana ya asomaba por encima de los tejados, tiñéndolo todo de dorado, un cruel contraste con la tormenta que se arremolinaba en mi interior. «Mami, ¿por qué nos levantamos tan temprano?», susurró Katie, frotándose los ojos mientras entraba a la cocina. Me agaché y le acaricié el pelo. «Es un día especial, cariño. Vamos a hacer algo muy valiente». La vestí con su uniforme escolar, le di la mochila como si fuera una mañana cualquiera y la llevé a la escuela. Cada vuelta de rueda se sentía como caminar sobre la cuerda floja. Cuando llegamos a la verja, Katie se inclinó y me besó en la mejilla. «Hasta luego, mami». Sus palabras me hirieron profundamente. Tragué saliva con dificultad, viendo su pequeña figura desaparecer entre el mar de niños. Media hora después sonó mi teléfono. Richard. Su voz era cortante, ya de sospecha. «¿Dónde estás? ¿Por qué no contestaste antes?». Forcé un tono tranquilo. «Voy a dejar a Katie en la escuela. Mira, está bien.
Tomé una foto rápida del patio y se la envié. Gruñó algo sobre llamar más tarde y colgó. Me temblaban las manos al sujetar el volante. Por ahora me creyó. Eso me dio un pequeño margen de tiempo. Di la vuelta, aparqué en una calle lateral y entré a la secretaría con la excusa inventada de una cita con el médico. Minutos después, Katie estaba de nuevo en mis brazos, con la confusión reflejada en sus ojos. «Nos vamos de viaje, cariño», susurré, llevándola hacia el coche. «Solo tú y yo». Al cruzar el aparcamiento, el destino intervino. El coche de Daniel se detuvo junto a la acera. Bajó, con la sorpresa grabada en el rostro al verme abrazando a Katie, con la maleta arrastrándose a mi lado. «Natalie». Su mirada se dirigió de mí a la bolsa, luego a mi rostro pálido. «¿Qué pasa? Pareces estar corriendo por tu vida». Me quedé paralizada, con todos mis instintos gritándome que no confiara en nadie, pero había algo en su voz, firme, cálida, sin prejuicios, que rompió el pánico. Mis labios se separaron, pero no pude decir nada. En cambio, mis ojos se llenaron de lágrimas. Se acercó, bajando la voz. «Si necesitas ayuda, déjame, por favor». Katie hundió la cara en mi hombro y supe que no podía hacerlo sola. Asentí casi imperceptiblemente. Daniel abrió la puerta del copiloto y subí con Katie. Cuando la puerta se cerró de golpe y el motor rugió al arrancar, una extraña claridad me invadió. El camino se extendía ante nosotros, desconocido y aterrador, pero por primera vez en años era nuestro. Ya no éramos prisioneros de Richard, éramos fugitivos de su control, rumbo a una libertad que apenas podía imaginar. Y con las manos firmes de Daniel al volante, nuestra huida había comenzado. El aire salado de San Diego me impactó en cuanto bajamos del coche. Tras meses de cielos grises y tensión sofocante en Seattle, la costa de California parecía un mundo completamente diferente. Daniel había insistido en que viniéramos. Dijo que Katie necesitaba algo más que esperanza. Necesitaba una oportunidad real y a su mejor amigo. El doctor Álvarez era uno de los mejores cirujanos ortopédicos pediátricos del país. Daniel nos reservó el primer vuelo que encontró. En cuestión de horas, estábamos camino a San Diego. Tras unos días de evaluaciones preoperatorias y físicas, finalmente programaron la cirugía para Katie. Esa primera noche, de pie junto al mar, viendo cómo se aproximaban las olas, casi me atreví a creer que tal vez, solo tal vez, habíamos superado la etapa. Katie se aferró a mi mano mientras entrábamos al hospital a la mañana siguiente. Su pequeño cuerpo, empequeñecido por los pasillos estériles, parecía diminuto. Intentó ser valiente, ofreciendo una sonrisa que no llegó a sus ojos. Daniel se quedó cerca, cargando su mochila, contando chistes lo suficientemente fuertes como para hacerla reír. Por primera vez en meses no miraba al suelo. Levantó la vista y, en esa simple inclinación de su barbilla, vi una valentía que desconocía en un niño. La cirugía duró horas. Me senté en la sala de espera con Daniel a mi lado, con los dedos tan apretados que me dolían. Cada vez que pasaba una enfermera me daba un vuelco el corazón. Daniel no me dejó ni una sola vez. Me trajo agua, me recordó que respirara y, cuando no podía dejar de temblar, me rodeó los hombros con el brazo en silencio. «Es fuerte, Natalie», susurró, «y no estás sola, tú tampoco». Esas palabras me anclaron cuando pensé que me derrumbaría. Cuando finalmente apareció el doctor Álvarez, con el cansancio reflejado en su rostro, pero la mirada firme. «Lo supe antes de que hablara. Salió bien», dijo, y el mundo volvió a la normalidad. El alivio me invadió tanto que tuve que sentarme. Katie volvería a caminar, no de inmediato, no sin dolor, pero lo haría. Las semanas siguientes fueron agotadoras. La fisioterapia fue un campo de batalla. Lágrimas, frustración, momentos en los que Katie gritaba que ya no podía más. Pero también hubo días en los que se quedó de pie unos segundos más o dio un paso tembloroso sin ayuda. La vi luchar por cada centímetro de progreso y me di cuenta de que no solo se estaba recuperando. Ella me estaba enseñando lo que realmente significaba la resiliencia. Todas las noches, después de la terapia, Daniel nos llevaba a la playa. Nos sentábamos en la arena mientras el sol se ponía en el horizonte. Katie se apoyaba en mí, Daniel hacía rebotar piedras en la marea. A veces no hablábamos. El silencio no era vacío, era firme, lleno de comprensión tácita. Se convirtió en más que un amigo, se convirtió en una constante, alguien que creyó en mí cuando yo había olvidado cómo creer en mí misma. Una noche, Katie logró caminar desde la manta hasta la orilla, con pasos torpes pero decididos.
La brisa marina le alborotó el pelo mientras abría los brazos, riendo entre lágrimas. Daniel aplaudió con una sonrisa amplia y lloré sin vergüenza, porque en ese momento volví a ver el futuro, no el roto que Richard nos había dejado, sino algo nuevo, algo completo. Mientras tanto, en Seattle, Richard se desmoronó. Me enteré por conocidos que había irrumpido en mi antiguo barrio, exigiendo saber dónde había ido. Me llamó, dejó mensajes que iban de la rabia a la súplica, pero nunca contesté. Amanda, antes tan satisfecha con su alianza, desapareció en cuanto se dio cuenta de que él no tenía derecho a la fortuna que creía heredar. Sin dinero, sin control, no era nada para ella. Para cuando Katie caminó por la arena sin ayuda por primera vez, la voz de Richard se había convertido en un ruido estático en una línea distante. El océano rugía a nuestro lado, infinito y vivo, y dejé que se llevara cada ápice de miedo. Estábamos sanando, no solo las piernas de Katie, sino también nuestros corazones. Y Daniel estaba allí, firme como la marea, mostrándome que a veces la familia no es solo lo que uno nace, sino lo que decide construir. El juzgado del centro de Seattle se sentía más frío de lo esperado, no por el aire acondicionado, sino por el peso que me oprimía al entrar, flanqueada por Daniel a un lado y mi hermana al otro. Había pasado años entre las paredes de la casa que Richard y yo construimos, creyendo que era indestructible. Esos años me habían traído a este momento, un momento en el que todo se decidiría no en susurros a puerta cerrada, sino ante un juez bajo juramento, con las pruebas y la verdad al descubierto. Daniel había aceptado representarme, no era solo mi abogado, para entonces se había convertido en una presencia constante, alguien que creía en mí cuando yo apenas creía en mí misma. Tranquila, susurró al entrar en la sala, la evidencia está de nuestra parte, hoy no puede esconderse tras encantos ni mentiras, hoy solo son hechos. Richard estaba sentado al otro lado del pasillo, con su traje oscuro a la medida. Llevaba el pelo peinado hacia atrás, como si la sola presentación pudiera convencer al juez, pero tras esa apariencia pulida, pude ver el temblor en su mandíbula, la rigidez en la forma en que se ajustaba los gemelos. Sabía que este no era su terreno, no podía intimidar ni manipular un tribunal. El juicio comenzó con el abogado de Richard dando un paso al frente con confianza. Su estrategia era clara, desacreditarme, incriminarme como inestable e incapaz, y su arma, el infame video de mi fiesta de cumpleaños, el que Richard había orquestado, con la esperanza de pillarme borracho y desquiciado frente a sus colegas. El video se reprodujo en la pantalla gigante, llenando la silenciosa sala con imágenes temblorosas de mí alzando una copa. Se oyeron jadeos entre los escaños, como si ese instante pudiera decidirlo todo. Richard se recostó en su silla, con los labios curvados en una expresión de satisfacción. Pero Daniel estaba listo, se levantó con calma, con una leve sonrisa dibujando en la comisura de sus labios. Su señoría, reconocemos que este video muestra a mi cliente sosteniendo un vaso, pero lo que no demuestra, lo que no puede probar, es que consumió alcohol. De hecho, tenemos evidencia médica que prueba lo contrario. Él entregó una grabación de video completa tomada por un invitado desde un ángulo diferente, que muestra claramente que mi cliente nunca bebió del vaso. Además, tenemos una declaración firmada de la gerente de catering que confirma que solo pidió bebidas sin alcohol durante toda la noche. Este video no era prueba de mala conducta, continuó Daniel, sino prueba del intento del esposo de mi clienta de incriminarla. Este video fue manipulado para crear una ilusión, continuó Daniel. No es prueba de mala conducta, sino del intento del esposo de mi clienta de incriminarla. El juez estudió los documentos y luego me miró. Sra. Whittaker, ¿puede confirmar bajo juramento que no consumió alcohol esa noche? Mi voz era firme. Sí, su señoría, nunca bebí. Mi esposo me presionó para que sostuviera el vaso. Quería que esta grabación me perjudicara. El abogado de Richard intentó intervenir, pero el juez levantó la mano. Los resultados de la prueba hablan por sí solos. Esta prueba es inadmisible. Capté un destello de pánico en los ojos de Richard. Por primera vez se dio cuenta de que la fortaleza que había construido con mentiras se estaba desmoronando. A partir de ahí, el rumbo cambió. Daniel expuso los registros financieros que mostraban los gastos imprudentes de Richard, sus retiros secretos de nuestras cuentas y sus negocios fallidos. Los testigos confirmaron sus repetidas ausencias de casa y su negligencia como padre. Fragmento a fragmento, Daniel pintó no la imagen de un esposo devoto,
sino de un hombre que había intentado sistemáticamente desmantelar la vida que compartíamos. El veredicto cuando llegó fue casi surrealista. El tribunal otorga la custodia total de la menor a la señora Whittaker. Ella conservará la propiedad del hogar conyugal y del negocio familiar. Las reclamaciones del señor Whittaker son denegadas. El gavilán golpeó, definitivo y resonante. Se acabó. El rostro de Richard palideció. Se quedó paralizado mientras la realidad se asentaba. Su reputación destrozada, sus perspectivas profesionales desvanecidas, su control del poder extinguido. Todo lo que había planeado se le escapó de las manos con una sola decisión. En cuanto a mí, no sentí triunfo, solo liberación. No se trataba de ganar, se trataba de liberarme finalmente de su control, su crueldad, sus juegos interminables. Tomé la mano de Daniel y, por primera vez en años, respiré sin miedo. La sala se vació, los pasos se desvanecieron en el vestíbulo de mármol. Richard se quedó atrás, desplomado en su silla. Un hombre deshecho por su propia ambición. No miré atrás. Mi futuro me esperaba tras esas puertas, más brillante que cualquier cosa que él pudiera arrebatarme. La primera nevada de verdad de la temporada ya se había derretido cuando Katie corrió por el césped del parque con los brazos abiertos, su risa resonando como campanillas de plata. Meses de tratamiento agotador, noches interminables de preocupación y el penetrante olor antiséptico finalmente habían dado paso a la libertad. Me quedé al borde del sendero, observándola correr contra el viento, con el corazón henchido al ver su coleta ondeando tras ella. Los médicos habían dicho que su recuperación había sido extraordinaria, pero yo sabía que no era un milagro. Fue el resultado de su valentía y de cada gota de lucha dentro de su pequeño cuerpo. Susurré una oración silenciosa de gratitud, sabiendo que nos habían dado una segunda oportunidad. El horizonte de Seattle me recibió con sus familiares torres de cristal y su energía incansable cuando regresé unas semanas después. La ciudad no había cambiado, pero yo sí. Entré en la sede de mi empresa. Ya no era la frágil mujer que una vez se escondió tras la sombra de Richard, sino alguien más fuerte, forjada por la traición y templada por la supervivencia. La sala de juntas donde antes me sentía inferior ahora se sentía mía. Tomé asiento a la cabecera de la mesa, rozando la madera pulida con los dedos, y miré a los ojos a cada ejecutivo sin pestañear. Su silencio me lo decía todo. Habían esperado una mujer destrozada, pero lo que vieron fue un líder renacido. El nombre de Richard prácticamente había desaparecido de las conversaciones en la oficina. Su caída fue rápida una vez que se desveló la verdad de sus planes. Los inversores le dieron la espalda, sus amigos se alejaron, y él se quedó aferrado a los restos de una reputación que nadie se molestó en salvar. Oí rumores de que vivía en un apartamento alquilado a las afueras de la ciudad, solo, amargado, observando desde fuera cómo el imperio que una vez intentó controlar se le escapaba para siempre. Curiosamente, no sentí satisfacción por su ruina. La traición ya me había robado demasiado. La venganza solo me encadenaría a la misma miseria. Katie me tiró del abrigo una noche mientras pasábamos por el puerto, con las mejillas sonrojadas por el frío. ¿Crees que Daniel volverá a cenar pronto?, preguntó con voz vacilante, como si temiera que la esperanza que albergaba en su pecho fuera demasiado frágil para expresarla. Sonreí, apretándole el brazo sobre los hombros. Creo que sí, respondí con suavidad. Daniel había estado ahí en las noches más oscuras, firme y paciente, sin pedirme nunca más de lo que podía darle. Poco a poco, sin forzarlo, se había convertido en parte de nuestro ritmo, llevándonos a casa desde el hospital, trayendo comida cuando el cansancio me quitaba las fuerzas, haciendo reír a Katie cuando el miedo aún se reflejaba en sus ojos. Por primera vez en años me permití imaginar un futuro sin el peso del arrepentimiento ni el miedo. Podía imaginar tardes llenas de simple calidez, los deberes de Katie esparcidos sobre la mesa, Daniel leyendo junto al fuego y risas propias de un hogar, no solo de una casa. No estaba lista para llamarlo amor, todavía no, pero estaba lista para abrir la puerta a la posibilidad de algo real, algo duradero, algo honesto. Mientras las luces de la ciudad titilaban sobre el agua, respiré profundamente el aire fresco y sentí que el peso que me había oprimido el pecho durante tanto tiempo finalmente se aliviaba. La traición una vez amenazó con destruirme, pero también me arrebató las ilusiones, dejando solo la verdad, y en la verdad estaba la libertad. La vida no siempre devuelve lo robado, pero a veces ofrece algo mejor, una oportunidad para empezar de nuevo.
Y allí, de pie, con la mano de Katie en la mía, mientras su risa resonaba en la noche, me di cuenta de que un nuevo comienzo no solo era posible, ya había comenzado.